Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a preparar estos deliciosos huevos divorciados. Y lo primero que vamos a hacer es una salsa verde y una salsa roja. Y los ingredientes para la salsa verde son 4 tomatillos verdes, un cuarto de cebolla, 4 chiles jalapeños o cuaresmeños, 2 chiles serranos y sal al gusto. Y vamos a poner todos los ingredientes en agua hirviendo a cocer. Y ya que estén cocidos, los vamos a pasar a la licuadora y le vamos a agregar un poco de sal al gusto. Y ahora ponemos un poco de aceite vegetal en un sartén y agregamos la salsa para guisarla. Y te voy a dejar aquí un enlace para que puedas ver el video completo de cómo se realizan estas dos salsas. Ya que está lista la salsa, la reservamos por un momento y vamos a hacer ahora la salsa roja. Y para esta vamos a necesitar 3 tomates rojos, un cuarto de cebolla cortado en rajas, 3 chiles jalapeños o cuaresmeños, 3 chiles serranos, 2 chiles guajillos y sal al gusto. Y lo vamos a poner a cocer todo en agua hirviendo. Y ya que está todo bien cocido, lo vamos a pasar a la licuadora. Luego en un sartén con aceite vamos a agregar la cebolla y la vamos a freír un momento. Y vamos a agregar la salsa de tomate para guisarla por unos minutos. Recuerda que te voy a dejar el enlace para que veas el paso a paso de cómo se hacen estas dos salsas. Ahora nada más le agregamos un poquito de sal y ya que tenemos listas las dos salsas, las reservamos por un momento. Los demás ingredientes que necesitamos para los huevos divorciados son 2 huevos enteros, 2 tortillas de maíz y 2 rebanadas de jamón, frijoles negros ya sean hechos en casa o de lata, un cuarto de cebolla y un chile serrano, los dos finamente picados. Y por supuesto un poco de salsa verde y de salsa roja. Primero vamos a preparar los frijoles y vamos a poner a freír la cebolla y el chile serrano. Y vamos a esperar a que dore un poco para luego agregar los frijoles. Y revolvemos para que se mezcle muy bien con la cebolla y el chile. Y lo vamos a cocinar por unos minutos hasta que queden bien integrados. De esta forma. Y ya que están listos los frijoles, los reservamos por un momento. Y ahora vamos a dorar un poco las tortillas de maíz en un sartén con aceite. No se tienen que poner tostadas, es nada más pasarlas por un lado y luego las volteamos por el otro. Si te fijas, la tortilla no queda dura, es nada más una pasada por el aceite y luego la vamos a poner a escurrir en un papel absorbente. Ponemos la otra tortilla, ya que vamos a necesitar 2 tortillas, una para cada huevo. Lo pasamos bien por el papel absorbente para tratar de quitarle todo el exceso de aceite. Lo mismo vamos a hacer con la otra tortilla. En el mismo sartén vamos a poner a dorar los 2 jamones también por los 2 lados. Y recuerda que a estas dos salsas se le pueden dar otros usos. ¿Qué tal unos ricos chilaquiles? Búscalos entre mis recetas, quedan deliciosos. Y ahora en un plato vamos a poner las 2 tortillas y sobre de ellas una rebanada de jamón. Y para preparar el huevo estrellado vamos a poner un poco de pan o de spray antiadherente en un sartén y con mucho cuidado agregamos el huevo. Lo dejamos a que se empiece a cocer un poco y te voy a dar un tip. Con una cucharita le vamos a agregar unas gotitas de agua. Y lo vamos a tapar para que se cosa bien.
Ahora destapamos para ver cómo va quedando y como ves el agua ya se absorbió y mira qué bonito quedó nuestro primer huevo estrellado. Vamos a hacer lo mismo, ponemos con mucho cuidado la yema y con una cucharita le vamos a agregar unas gotitas de agua y tapamos el sartén. Revisamos cómo va quedando y ya que absorbió todo el agua, está listo el huevo. Lo ponemos arriba de los jamones, ponemos un poco de frijoles al centro para separar los dos huevos. Sobre un huevo estrellado vamos a poner salsa roja y sobre el otro salsa verde. Le ponemos como adorno un poco de queso panela y para completar el plato agregamos unos ricos totopos sobre los frijoles y así le damos una más bonita presentación. Le llaman huevos divorciados porque la salsa roja y la salsa verde están separadas y dan la sensación de que están en diferente plato, además de que están separados en el medio por los frijoles. Y otra opción puede ser poner una rebanada de tocino al medio. En este caso yo le puse unas rebanadas de tocino de pavo. Y ahora vamos a probar qué tal quedaron estos deliciosos huevos divorciados. Y a continuación te paso la lista de los ingredientes. Si te gustó este video, dale like y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las nuevas recetas. Suscríbete y comparte. Gracias.